puede ser, sacas un poquito de sangre, pero no sabes, al menos debes asegurarte de que saques medio mililitro, ¿no? Lo ideal es de aproximadamente 2 mililitros de sangre, pero o uno, pero hasta con medio me han aceptado un AGA, pero trata de siempre tener una muestra, digamos, una muestra mínima, ¿no? Conoce también el lugar donde vas a estar sacando el laboratorio para que ellos te van a decir más o menos cuánto es que requieres como mínimo para poder tener un buen resultado, ¿no? Porque la máquina si no, no te lo va a leer. Y bueno, empecemos con lo que es la lectura del AGA, ¿no? En el AGA lo que tú vas a intentar descubrir es si es que el paciente tiene un trastorno de ácido básico. Existen desde los simples, ¿no? Que son la acidosis, la alcalosis metabólica y o respiratoria, ¿no? Que son uno solo, ¿no? Para los pacientes que solamente tienen uno de estos trastornos y pues es muy fácil determinar cuál va a ser su tratamiento, ¿no? En cambio, hay otros pacientitos que sí tienen más de un trastorno, ¿no? Son los llamados trastornos ácido básicos mixtos, ¿no? En los cuales combinas varios y la compensación que se supone que se debería dar, pues no se da en estos pacientes. Por eso es que son un poquito más complejos, ¿no? Sobre todo en los pacientes que están en UCI son los que principalmente tienen trastornos ácido básico mixtos, ¿no? Lo que nosotros, como ya habíamos conocido anteriormente con respecto a la compensación, ¿no? Cada trastorno ácido básico va a generar una respuesta por parte del organismo para intentar compensar, ¿no? En lo que es, por ejemplo, primero vamos al lado metabólico, ¿no? Esta tablita podemos ver las compensaciones que se dan en el organismo para poder regular este trastorno, ¿no? En la acidosis metabólica, primero lo que va a haber es una disminución del bicarbonato, ¿no? Ya sea por un aumento de los ácidos fijos o una disminución de la base, ¿no? Que es el bicarbonato. Esto va a generar al final una disminución del bicarbonato y lo cual va a generar un aumento del ion hidrógeno. Como va a haber una disminución del bicarbonato como por parte de compensación respiratoria, ¿no? Va a haber una disminución de lo que es el CO2. ¿Ya? Listo. Lo que es el CO2. Entonces, esta compensación respiratoria en la acidosis metabólica va a generar lo que es un aumento de la frecuencia respiratoria del paciente y también de la capacidad del volumen que respira por minuto, ¿no? Esto se da porque el CO2 es el que estimula la respiración del paciente, ¿no? Y esta disminución este aumento de lo que es el ion hidrógeno y la disminución del pH va a generar una estimulación en los centros respiratorios del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central. Y va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la capacidad del paciente, del volumen en minuto que respira el paciente, ¿no? Este aumento va a disminuir lo que es el volumen de CO2. Por el contrario, en la alcalosis respiratoria, como hay un aumento del bicarbonato, como compensación respiratoria va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Una respiración un poco más superficial, por lo cual va a aumentar con esto el CO2. La compensación respiratoria va a ser la hipoventilación. En la acidosis respiratoria lo que vamos a tener es que por alguna causa, pues hay un aumento de lo que es el CO2, ¿no? Por consiguiente va a haber un aumento de iones de hidrógeno y un aumento de bicarbonato. La compensación ya no va a ser respiratoria porque obviamente la parte respiratoria es la que está afectada, ¿no? Entonces, esta compensación se va a dar en lo que es la parte renal por medio de los mecanismos que ya habíamos hablado, con un aumento de la excreción del ion hidrógeno y un aumento de la reabsorción de las bases de bicarbonato, por lo cual va a aumentar lo que es el bicarbonato, ¿no? La alcalosis respiratoria va a disminuir el CO2, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en pacientes en los que hay una hiperventilación, ¿no? Y como compensación renal va a ser una disminución de la excreción del ion hidrógeno y una disminución de la reabsorción del bicarbonato. Como vemos en la tablita,
no sé si es que se han fijado, pero el CO2 cuando baja el bicarbonato. Y cuando sube el CO2, como respuesta, sube el bicarbonato. Igual, si es que baja el bicarbonato, baja el CO2. Si es que sube el bicarbonato, sube el CO2. O sea, que si es un trastorno ácido básico simple, lo que esperamos es que la respuesta vaya en la misma dirección, ¿no? Eso significa que si es que nosotros encontramos un pacientito que tiene un CO2 que está aumentando, pero el bicarbonato sigue igual o disminuye, este paciente va a tener mucho más que un solo trastorno ácido básico, ¿no? Más que un trastorno. Bueno, entonces tendríamos que buscar un segundo trastorno para poder conocer a totalidad lo que le está pasando al paciente. Obviamente un paciente, mientras más complicado esté, más complejo va a ser conocerlo totalmente, pero si lo llegas a descubrir cada uno de sus trastornos, pues vas a tener digamos, vas a tratarlo de mejor manera, ¿no? Ahora, comenzamos con los trastornos básicos, ¿no? Las causas de acidosis metabólica que existen, las principales, se van a dividir en dos partes. Y esta división va a ser dependiendo del anión GAP, que más adelante voy a explicar, ¿no? Y se va a dar en acidosis metabólica con anión GAP elevado o con un anión GAP normal, ¿no? En las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado tenemos la mayoría, en realidad. La cetoacidosis, la acidosis láctica, la insuficiencia renal, la intoxicación por salicilato, la intoxicación por metanol o formaldehído y la intoxicación por etilenglicol, ¿no? Como vemos acá, todas las que son de anión GAP elevado son por un aumento de los ácidos fijos, ¿no? La cetoacidosis es una acumulación de lo que es las cetonas, ¿no? La acidosis láctica es el aumento del ácido láctico por hipoxia, ¿no? En la insuficiencia renal, como hay una disminución de lo que es el ion hidrógeno, entonces, por medio de lo que es el ion amonio, entonces, también va a aumentar la brecha aniónica, ¿ya? La intoxicación por salicilatos, metanol y el etilenglicol aumenta lo que es los ácidos fijos que ya había mencionado en las primeras diapositivas, ¿no? Como vemos acá, estas intoxicaciones provocan, por ejemplo, en el caso de la intoxicación por salicilato, siempre viene como un trastorno mixto, porque genera una alcalosis respiratoria, ¿no? Por ese aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y bueno, acá son las sustancias que van a aumentar, ¿no? En el caso de estas intoxicaciones, ¿no? Como estas sustancias no las medimos, forman parte de lo que es el anión GAP, ¿no? Más adelante voy a explicar. Y en el caso de las que tienen un anión GAP normal, son dos nada más, la diarrea y las acidosis tubulares renales, ¿no? Esta se da primero en la diarrea por una pérdida intestinal del bicarbonato, ¿no? Como hay deposiciones en abundancia, ahí se pierde lo que es el bicarbonato. Y como hay pérdida de bicarbonato, hay disminución de la base, entonces genera una acidosis metabólica, ¿no? Recordemos, en las acidosis, en las que son trastornos metabólicos, hay alteración del bicarbonato como parte principal, ¿no? La parte principal es la alteración del bicarbonato. Y en las respiratorias, la parte principal es la alteración de CO2. En las acidosis, en la acidosis metabólica, el bicarbonato va a disminuir, ¿no? En las acidosis respiratorias, más bien el bicarbonato aumenta, ¿ya? Bueno, entonces en esta de acá, el bicarbonato va a disminuir. Entonces va a generar un aumento del pH y una disminución también del CO2. Como no hay ningún ácido que aumente acá, entonces la brecha, o ningún anión que aumente acá, entonces la brecha anímica va a estar normal. En la acidosis tubular renal, sobre todo la tipo 4, por ejemplo, es la que se da con la hiperpotasemia, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Por una disminución de la expresión del ion amonio, ¿no? Hay otras como la tipo 2, que es por pérdida también de bicarbonato, ¿no? Por medio de la orina. Acá en estas dos se pierde bicarbonato por las heces o bicarbonato por la orina, ¿ya? El anión GAP o brecha aniónica es una de las principales formas de identificar las causas de acidosis metabólica, ¿ya? Y también puede ayudarte a identificar si es que este paciente tiene más de un solo trastorno. Bueno, este anión GAP
como concepto es que representa los aniones no cuantificados, ¿ya? Dentro de esto están los fosfatos, citratos, sulfatos, proteínas, y también si es que se agregan los ácidos fijos por metabolismo patológico, como el ácido láctico, las cetonas, ¿no? O los que son productos de intoxicaciones, ¿no? También va a aumentar entonces, ¿no? El valor normal va a ser de 12 más menos 4, o sea, desde 8 hasta 16, ¿ya? Por encima de estos valores va a ser un anion gap elevado. Se va a calcular la manera más sencilla y más precisa es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿ya? Como vemos acá en estos cuadritos, lo ideal es que pues el anion gap va a ser la diferencia de el sodio menos el ion cloro, ¿no? Y el bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 142 de sodio, ¿no? 103 de cloruro y 27 de bicarbonato. Sumamos esto y sale, a ver, 130. Y esto sería 142 menos 130, 12 de anion gap, ¿no? El anion gap es 12, que está dentro de lo normal, ¿no? Pero en el caso de que haya una acidosis metabólica por exceso de ácidos orgánicos o por ejemplo, una cetoacidosis, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es va a causar un aumento de lo que es los ácidos o los aniones acá del anion gap, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a medir esto? Primero, vamos a restar el sodio menos el cloruro, que es 103, sería 39 menos 14, 25. Entonces, el anion gap va a ser 25. Lo normal es de 8 a 16. Entonces, este anion gap está elevado, ¿no? Esta es una acidosis anion gap elevado. Entonces, ya tenemos las posibles causas de estas, ¿no? Nos disminuyen las causas del trastorno ácido base que está teniendo el paciente. En cambio, si es que este paciente, por ejemplo, tiene una acidosis, encontramos una acidosis metabólica, pero su anion gap se mantiene intacto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, que está 142 el sodio, 116 el cloruro, ¿no? Y el bicarbonato 14. Esto suma 130 y menos 142 menos 130 sería 12, ¿no? Entonces, en este paciente, el anion gap va a estar normal, ¿no? Y ya tenemos las posibles causas de esos pacientes que tienen un anion gap normal, no solo diarrea y la acidosis tubular renal. Esa es una pregunta frecuente en exámenes también, ¿no? En la que te dan los iones, ¿no? Te dicen que el paciente está con una acidosis, te dan los iones y te piden identificar la causa y te dan dos causas de acidosis anion gap elevado y una sola causa de anion gap normal, ¿no? La cual te dan como diagnóstico de diarrea, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que hay una disminución de lo que es el ion bicarbonato, pero que está compensado con un aumento del cloruro, ¿no? Por eso es que el anion gap se mantiene normal. Y bueno, esto te sirve, como ya lo había mencionado, para identificar la diferencia si es que existe una anion gap normal o un anion gap elevado, ¿no? La alcalosis metabólica tiene básicamente tres causas, ¿ya? Como ya había mencionado, en la alcalosis metabólica lo que va a haber es una disminución de lo que es el bicarbonato. O también puede haber un aumento de lo que es un aumento, digo, en la alcalosis metabólica va a haber un aumento del bicarbonato o una disminución de los ácidos, ¿ya? O una pérdida de hidrógenos. Entonces, por ejemplo, en los casos de los vómitos, lo que va a haber es pérdida de ácido clorhídrico, ¿no? Del jugo gástrico. Entonces, ahí vamos a perder lo que es hidrógenos y también, de paso, vamos a perder cloro, ¿no? Lo que hace que quede el bicarbonato en la sangre y va a disminuir, va a aumentar lo que es el pH, ¿no? Bueno, en estos casos también se acompaña con hipopotasemia y también va a haber una contracción del volumen, ¿no? Va a haber una deshidratación del paciente. Por lo cual, también, como ya habíamos mencionado anteriormente, se da también una alcalosis metabólica por contracción,
¿no? Con aumento de lo que es la angiotensina 2, disminuye lo que es la excreción del bicarbonato a nivel renal y aumentando más el nivel de bicarbonato, ¿no? Perpetuando de esta manera la alcalosis. El hiperaldosteronismo también genera una mayor secreción del hidrógeno por el tubo distal, ¿no? Y hay mayor reabsorción de ion bicarbonato, por lo cual va a generar una alcalosis metabólica. Y también los diuréticos de ácidos van a generar alcalosis por contracción del volumen, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Disminuye el volumen y entonces aumenta el pH. La acidosis respiratoria se va a dar por causas sobre todo a nivel de depresión a nivel respiratorio, ¿no? Como ya dice su nombre. La depresión se va a dar, uno, por opiáceos, sedantes o anestésicos, que van a inhibir el centro respiratorio, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el volumen que el paciente ventila por minuto y entonces va a haber un aumento del CO2. ¿Ya? Los pacientes que tienen un debilitamiento de los músculos respiratorios, como en el caso del Guillain-Barré, la poliomielitis, el ELA, la esclerosis múltiple, también va a haber, al haber una debilitación de los músculos respiratorios, entonces hay un aumento del CO2, ¿ya? En el caso de que haya una obstrucción de vías respiratorias, como no va a haber intercambio del CO2, entonces se va a quedar dentro de la sangre el CO2 y va a haber un aumento de esto, ¿no? Y en el POC, obviamente, también por una disminución crónica. Estas son, sobre todo, causas de acidosis respiratoria de tipo crónico, ¿no? En los cuales tenemos una compensación mucho mayor porque al adaptarse ya el organismo a la cronicidad del CO2 elevado, entonces va a tener una mayor eliminación de bicarbonato a nivel una mayor retención de bicarbonato a nivel renal, ¿no? Reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Y el último de estos trastornos simples es la alcalosis respiratoria, en el cual tenemos el caso típico del paciente que viene, que viene hiperventilando, ¿no? Por alguna emoción, alguna cólera que tuvo, ¿no? Y este paciente viene refiriendo mareos, náuseas, y además hasta viene refiriendo adormecimientos, calambres, está somatizando ya, ¿no? Y uno piensa que pues todo es parte de su locura del paciente, pero en realidad estos pacientes sí pueden llegar a tener hasta tetania. ¿Por qué? Porque existe, al haber una alcalosis respiratoria, existe lo que es una hipocalcemia. Y por la misma hipocalcemia se dan estos síntomas de los pacientes, sienten calambres, sienten adormecimientos, ¿no? Y hasta puede llegar a la tetania. La hipocalcemia se explica por que el ion hidrógeno compite junto con el calcio, compite por lugares en lo que es las proteínas, la albúmina, ¿no? Entonces, si es que hay una disminución del ion hidrógeno, va a haber más sitios libres en lo que es la albúmina y el calcio y va a haber más calcio unido a la albúmina, lo cual va a disminuir el ion calcio libre, ¿no? Y generar estos síntomas. Por eso estos pacientitos que vienen todos exaltados, ¿no? Hiperventilando y generándose de esta manera una alcalosis respiratoria, terminan con estos síntomas, ¿no? Lo que se hace es darles una bolsita de papel, ¿no? Para que puedan reinhalar su propio CO2, ¿no? Y así volver a aumentar el CO2 que ya habían perdido por estar respirando tan rápido y tantas veces por minuto, ¿no? Y volver a compensar a este paciente. De esa manera se vuelve a compensar al paciente, ¿no? Ahora, existen algunas tablitas que te pueden ayudar a ver la compensación que estos pacientes van a tener con trastornos simples, ¿no? Como vemos aquí, estas tablitas, digamos, tú las puedes imprimir, la llevas siempre contigo para que cuando tomes un AGA, tú ves los niveles de CO2, de bicarbonato, si están dentro de lo que te dice, ves dónde está, y el pH, ¿no? Y ves dónde está. Y si cae exactamente en las finas bandas donde te menciona, entonces, pues, tienes un trastorno simple. Pero si cae fuera de estas líneas, entonces, el trastorno es un trastorno mixto, ¿ya? Estas son muy precisas y, bueno, son muy cómodos de
de utilizar, ¿no? Si es que, porque pues lo haces mucho más rápido, pero en realidad existen fórmulas para calcular de manera precisa si es que el paciente está o no compensado, ¿no? Si es que la compensación es correcta o si existe un trastorno adicional. Y esas fórmulas son estas ecuaciones de compensación, ¿no? Que predicen más o menos cuánto debería ser la compensación del paciente con respecto al CO2 y al bicarbonato que tienen, ¿no? En el caso de la acidosis metabólica, las principales que vamos a tener que aprendernos son esta de la acidosis metabólica, que es la que más problemas existe, ¿no? Y las de la acidosis respiratoria aguda o crónica. Esas son las principales que vienen, ¿ya? Bueno, la de la acidosis metabólica, pues es 1.5 por el bicarbonato más 8, ¿no? Y más menos 2 es un valor, ¿no? Por ejemplo, si es que el CO2 normal, ¿no? Está en normal, está en 40, ¿no? O el bicarbonato que te digo, que está en normal, 24, ¿no? Por 1.5 es 36, más 8 son 44, más menos 2. O sea, el CO2 debería estar de 42 a 46, ¿no? Cuando el bicarbonato está en 24. Más o menos así se calcula eso, ¿ya? Y bueno, como ya había mencionado, cuando sube el CO2, cuando baja el CO2, baja el bicarbonato. Cuando sube el CO2, sube el bicarbonato. Eso es lo que deberíamos ver nosotros, ¿no? Si es que están en la misma dirección los cambios de estas sustancias en la sangre, ¿no? Porque si están en dirección contraria, significa nuevamente que se trata de un trastorno mixto, ¿ya? Acá en la acidosis respiratoria, pues, el bicarbonato va a aumentar 0.1 por cada milímetro de mercurio del cambio de CO2 en lo que es la aguda, pero va a aumentar hasta 0.1. Va a ser mucho mayor, como yo lo había mencionado antes. Entonces, llegamos a lo que son los trastornos mixtos. ¿Cómo los identificamos? ¿No? Normalmente, estos trastornos mixtos se esconden detrás de la patología principal en la que nos enfocamos, ¿no? Los podemos identificar porque normalmente son pacientes más complejos, más complicados, ¿no? Son los pacientes que están en UCI, los pacientes que están en los áreas de shock trauma, todo, ¿no? Esos pacientes normalmente tienen trastornos mixtos, así que hay que echar un ojo mayor y un mayor análisis a lo que son sus sagas, ¿no? Son los pacientitos que tienen niveles de pH extremos, y esto se debe a que se pueden sumar dos trastornos que mandan el pH a la misma dirección. Por ejemplo, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, ¿no? Estos dos disminuyen bastante el pH y por lo cual va a haber niveles de pH extremos. Las cifras de estos van a estar por encima o por debajo de las correcciones esperadas con las ecuaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, si es que tú calculas, este pacientito tiene tanto de CO2, entonces debería tener tanto de bicarbonato, y te sale y ves tu bicarbonato y tiene más, entonces significa que tiene un trastorno adicional que va a aumentar el bicarbonato. Tiene menos, un trastorno adicional que va a disminuir el bicarbonato, ¿no? Y obviamente lo que había mencionado ya todo el rato es que las respuestas compensadoras normalmente son en la misma dirección. Así que si es que el bicarbonato sube y el CO2 está bajando, significa que existe un trastorno mixto, ¿no? Esos son los 6 trastornos mixtos principales que existen y cada uno tiene una forma de reconocerlo, ¿no? Más o menos siempre te vas a guiar por la lógica, ¿no? En el caso de la acidosis metabólica, ¿no? Si tiene un anión GAP alto o normal y tiene un PCO2 que está debajo de las cifras anticipadas, o sea, tú ya calculas, tú tienes una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, significa que tu bicarbonato está disminuido, ¿no? Calculas entonces tu CO2 y también debería estar disminuido, pero si esa cifra está por debajo de lo que esperabas, significa que se ha agregado también una alcalosis respiratoria que hace perder aún más CO2, ¿no? Y esto se da normalmente en pacientes con septicemia en UCI, ¿no? O con acidosis láctica, en los cuales, por el mismo hecho de que pues están con la acidosis metabólica, comienzan a hiperventilar más de lo normal, ¿no? Y que terminan con una alcalosis respiratoria también, ¿no?
mucho más de lo que debían haber compensado. En los casos de acidosis metabólica con acidosis respiratoria, pues el CO2, en vez de como el anterior, ¿no?, va a estar por encima de la cifra anticipada. O sea, tú calculas tu cifra de CO2 con el bicarbonato que tienes y va a estar arriba de la cifra anticipada. Significa que estás reteniendo CO2, ¿no? Y ese CO2 se está reteniendo porque entonces hay una acidosis respiratoria, ¿no? En el caso que tú tienes una alcalosis metabólica, ¿no?, y el CO2 no aumenta como se calcula, ¿no?, y el pH es mucho mayor de lo esperado, significa que existe también un trastorno que va a aumentar más el pH, que es una alcalosis respiratoria, ¿no? O como el CO2 no está aumentando lo suficiente, significa que estás perdiendo el CO2 por algún lado, que es la alcalosis respiratoria, ¿no? En el caso de las alcalosis metabólicas, pues vas a tener un PCO2 mayor. En el caso de una alcalosis metabólica, en la que tienes un PCO2 que es mucho mayor a lo calculado, significa que también tienes una acidosis respiratoria. Encima, si además de eso tienes un pH normal, ¿no? O sea, sabes que ahí hay algo que está contrariando tu diagnóstico principal, ¿no? En el caso de la alcalosis metabólica, y tienes un pH normal, un paciente que debería tener una alcalosis metabólica y tienes un pH normal, entonces significa que pues tienes un trastorno contrario, ¿no? Y ese sería una acidosis respiratoria. Y así los siguientes trastornos también tienen cada uno un mecanismo para poder encontrar cuál es el trastorno principal. Esos son los principales, los cuatro primeros son los principales, ¿no? También hay casos en los que se mezcla una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica, ¿no? Son casos en los que existen dos trastornos juntos que causan ambos acidosis metabólica. Y para finalizar, ya la parte principal, les he traído algunos casos clínicos, ¿ya? Para poder, digamos, aplicar lo que ya hemos visto. ¿Ya? El primer casito, como vemos acá, es un paciente que regresa de viaje al extranjero con diarrea del viaje, ¿ya? Y comienza a presentar debilidad, adelgazamiento, hipotensión arterial ortostática, un aumento de la frecuencia del pulso, un aumento de la frecuencia respiratoria y una palidez cutánea, ¿no? Y te dan tu análisis de gases arteriales, ¿ya? Llega a tu emergencia y le sacas su AGAT, ¿no? Primero, identificamos que si es que hay una acidemia, el pH, ¿no? Si es que hay una acidemia o una alcalemia, ¿no? Si es que el pH está aumentado o está disminuido. En este caso, pues, a ver, ¿hay algún voluntario para resolver el casito? Voy a poner aquí así. A ver. Ahí está. A ver, para ver su chat, sus respuestas. A ver, díganme. Ya, el pacientito tiene un pH de 7.25. ¿Es acidemia o alcalemia? Acidosis o alcalosis, díganme. Pueden escribirlo en el chat. Ya, una acidosis. Entonces, si tenemos una acidosis, lo siguiente que debemos que ver es si es respiratoria o metabólica, ¿no? En este caso, para ver si es que es respiratoria o metabólica, pues continuemos viendo lo que es el bicarbonato, ¿no? Primero vemos el bicarbonato. ¿El bicarbonato está arriba o debajo de lo normal? Debajo, ¿no? El valor normal de bicarbonato es 24. Se trata de un bicarbonato que está por debajo de lo normal, así que lo que ya vimos que es una acidosis, en los casos de las acidosis, cuando tienen un bicarbonato disminuido, se trata de una acidosis metabólica, ¿no? Si el bicarbonato hubiera estado aumentado, pues o normal, pues nos íbamos al CO2, ¿no? El CO2 en este caso está disminuido. En el caso del CO2 disminuido, pues vamos a ver que se puede tratar por la misma compensación del paciente, ¿no? En este pacientito, ¿cuánto esperaríamos que compense su CO2? ¿No?
tenemos nosotros nuestra fórmula, ¿no? Yo sé que es bastante difícil recordarla, así que la hemos puesto acá, ¿no? Y teníamos, ¿cuánto de bicarbonato? 10.2, ¿no? Entonces multiplicamos el bicarbonato por 1.5 y le sumamos 8 para poder calcular cuál debería ser el valor de dióxido de carbono, ¿no? No sé si tienen sus celulares a la mano para que puedan calcular, ¿no? Pero bueno, es 10.2 por 1.5 serían 15.3, ¿no? Aproximadamente, más 8 serían algo de 23.3, ¿no? Y el bicarbonato acá, el dióxido de carbono, ¿en cuánto estaba? En 24. Entonces, ahí casi, ¿no? Estamos ante una acidosis metabólica compensada, ¿no? Ahora, cuando una vez tienes una acidosis metabólica, tú tienes que ver si es que se trata de ver primero el anión gap también, ¿ya? Calculas el anión gap. ¿Cuánto es el anión gap de este paciente? Ya saben su fórmula, ¿no? Es sodio menos el cloro y menos el bicarbonato. ¿Cuánto saldría? Es 132 menos el cloro, que es 111, menos el bicarbonato, que es 10.2. Sería... no. Saldría 11.2. No, 11, no. 10.8. Sí, 10.8, 11.8. Ahí está. Listo. Entonces, está dentro de los parámetros normales de la anión gap. Se trataría de una acidosis metabólica con anión gap normal y compensada, ¿no? Así que buscamos dentro de nuestras causas que tienen acidosis metabólica con anión gap normal, y la principal es la diarrea y las acidosis tubulares renales, ¿no? Concordando con el caso que nos está dando el pacientito, ¿no? Aparte de este paciente, pues obviamente va a tener una hipocalemia por pérdida del potasio por las deposiciones, ¿no? En estos pacientitos también con diarrea, por ejemplo, podemos ver que más adelante se agreguen también casos de alcalosis metabólica, ¿no? Que va de cierta manera a compensar un poquito también el pH, ¿ya? Y esta alcalosis metabólica, ya lo había mencionado, se da por la alcalosis por contracción, ¿ya? El siguiente casito que les he traído es de un paciente que ingresa a UCI con un diagnóstico de septicemia, y a su ingreso se le toma un AGA, en el cual se encuentra que el pH está normal, ¿no? Para sorpresa pues para un paciente que supuestamente está hipoxémico, ¿no? Su pH está normal, ¿no? Supuestamente los pacientes con septicemia tienen un lactato elevado, ¿no? Lo cual debería causarle una acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica. En este paciente el lactato está normal, el pH está normal. Hay que calcular entonces, ¿no? Su pH normal, entonces vamos por el bicarbonato. Y el bicarbonato está disminuido, ¿ya? El normal es 24, está en 14. Si está disminuido, significa que se puede tratar, de una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria, ¿no? En el caso de que fuera una alcalosis respiratoria, el PCO2 va a disminuir, ¿no? Y en el caso de que sea una acidosis metabólica, pues, el bicarbonato va a ser el que va a disminuir. Como vemos acá, ambas están disminuidos, ¿no? Este es uno de los casos en los cuales vemos trastornos mixtos, ¿ya? Y como habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, ¿no? Cuando tenemos una acidosis metabólica con un anión gap alto normal, si el PCO2 está debajo de la cifra anticipada, se puede tratar de una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿no? Y hay que calcular, pues, ¿no? Tenemos nuestra fórmula acá, ¿ya? Tenemos el bicarbonato. Calculen cuál es el CO2 esperado, ¿ya? El bicarbonato es 14. Por 1.5 saldría algo de 21.
si no me equivoco, más 8, saldría 29, ¿no? 29 más menos 2 es el CO2 esperado, ¿no? El CO2 esperado es 29 más menos 2. Entonces, tenemos un CO2 de 24, menor a lo que estábamos esperando, ¿no? Regresamos. Y este cuadrito de acá, creo que si pueden le toman captura para que lo puedan practicar más veces, porque es bastante importante, ¿no? Ya, teníamos nuestra acidosis metabólica, entonces, ¿no? El pacientito tiene un PCO2 que está arriba o debajo de la cifra anticipada. Está abajo, ¿no? Lo que esperábamos es que tuviera 29 y tiene, creo, 24 de CO2. Entonces, si está arriba, sería una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Pero, no, está abajo. Entonces, es una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿no? Estos pacientitos de UCI normalmente, como ya le habíamos dicho, tienen más de un solo trastorno. Por eso es que es un poquito más complejo evaluarlos. El caso 3, esta pacientita ya la había explicado hace un rato. Es una mujer de 24 años que asiste a un hospital con disnea súbita, que había estado en un viaje en avión por más de 12 horas, no tiene dolor pleurítico, no hay hemoptisis, no hay edema, no fuma, niega otros antecedentes y se le ve ansiosa, angustiada, ¿no? Su frecuencia respiratoria está elevada y el examen de tórax está totalmente normal y no hay una clínica que nos indique trombosis venosa profunda y la radiografía de tórax está normal, porque lo primero que pensaría es que un paciente que viajó por 12 horas y estuvo sentado 12 horas y luego empieza con disnea súbita, sería ¿qué? A ver si me responden en el chat. Un pacientito que está sentado bastante tiempo y tiene disnea súbita luego, un TEP, genial daño. Entonces, lo primero que tienes que descartar es eso, que el paciente no esté tepeado y porque los pacientes con TEP pues evolucionan muy mal si es que no les das un tratamiento oportuno, ¿no? Pero ves que no hay clínica de trombosis venosa profunda, que es una de las principales causas del TEP, ¿no? No hay, la radiografía de tórax está normal, aunque en muchos de los casos de TEP la radiografía de tórax también es normal, pero tampoco hay otra cosa que nos indique. Y además no tiene factores de riesgo como para pensar en que esta paciente sea tepeado, ¿no? Entonces le sacamos su ABA para ver por qué razón está teniendo este paciente una disnea, cuál es el motivo de su descompensación del paciente, ¿no? Y vemos que en su AGA, su resultado es ¿no? Más bien, en vez de ser algo que le esté generando una disnea, porque si le generara la disnea, sería porque pues su CO2 está aumentando, ¿no? O porque otra de las causas por las que los pacientes tienen aumento de la frecuencia respiratoria es pues porque hay una acidosis metabólica, ¿no? Pero sobre todo la disnea es cuando no estás oxigenando bien, ¿no? Y esos son casos en los que hay como hay una disminución de la oxigenación, debería haber una acidosis respiratoria y por lo tanto el CO2 estará aumentando y por eso comienzas a respirar más agitado, ¿no? Porque sientes que te falta el aire, porque sientes que no estás eliminando el CO2, porque el CO2 estimula tu centro respiratorio. Pero si tu CO2 está disminuido, entonces no es tu CO2 el que está estimulando tu centro respiratorio, ¿no? ¿Qué es lo que está estimulándolo? Pues esta pacientita, como vemos, está ansiosa, está angustiada por alguna razón X, ¿no? Y significa que lo más probable es que esta paciente sea una paciente que está haciendo una alcalosis respiratoria por causa psicógena, ¿no? Entonces lo vamos a analizar, ¿no? Primero, su pH, ¿cómo está? A ver, al chat. ¿Su pH cómo está? Dígame. ¿Aumentado o disminuido? A ver, escríbanlo al chat. Listo, está en alcalosis, ¿no? La alcalosis, como ya habíamos mencionado, después vemos si es que el bicarbonato, pues, ¿no? El bicarbonato, como vemos, está normal, no hay ningún cambio. Entonces, vamos a evaluar el CO2, ¿no?
y el CO2, como ya habíamos mencionado, está disminuido. ¿En qué casos? Bueno, ya respondió Andy, ¿no? Los casos en los que el pH está aumentado y el CO2 está disminuido es en la alcalosis respiratoria, ¿no? En la alcalosis respiratoria, y hay que ver si está compensada esta alcalosis respiratoria, ¿no? Como ya mencionó Angie, pues está descompensada. La fórmula que vamos a utilizar nosotros es esta de acá, ¿no? Para ver si está compensada o descompensada. Entonces, por cada 0.2 milimoles, milímetros de mercurio de disminución del PaCO2, va a haber cambio de bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿cuánto era nuestro CO2 acá? Es 30, pone, ¿no? 30. Y lo normal es 40. Entonces, ¿ha disminuido cuánto? 10, ¿no? 10 por 0.2 sería 2. Entonces, la variación del bicarbonato, o lo que debería disminuir el bicarbonato, debería ser 2, de 24, que es el normal, ¿no? Pero en realidad este bicarbonato, en vez de disminuir, pareciera como que está con tendencias a la subida, ¿no? Entonces, a este paciente, obviamente está, como dice Angie, es una alcalosis respiratoria descompensada, pero ya, está descompensada. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro trastorno que estaría generando esta descompensación? Si tiene una alcalosis respiratoria, ¿no? Y su PCO2 está, el bicarbonato que digo, está por encima de lo esperado, ¿cuál es el trastorno adicional? Vamos a nuestra tablita y vemos y buscamos, ¿no? Tenemos una alcalosis respiratoria, ¿no? Una alcalosis respiratoria y el pH está mayor de lo esperado, ¿no? O el CO2 no aumenta, o no aumenta como se calcula, ¿no? Entonces, lo más probable es que se esté agregando también una acidosis metabólica, ¿no? Por el hecho de que ya por el hecho de que la pacientita tiene, mientras más tiempo tenga con este problema, pues va a descompensarse más. Como ya les había mencionado, el tratamiento que se le da a estos pacientes nada más es hacerlo reinhalar su propio CO2 con una bolsita de papel y listo, ¿no? Con la reinhalación del CO2, el CO2 va a aumentar, ¿no? Lo que, como ya había mencionado, estos pacientes con trastornos de alcalosis respiratoria también vienen refiriendo síntomas de tetania, ¿no? Por una disminución de lo que es el calcio iónico, ¿no? En esta pacientita su calcio iónico está normal, así que además no refiere ninguno de esos otros síntomas, así que normal, ¿no? Pero ya saben la causa por la cual esos pacientes vienen refiriendo esos síntomas, ¿no? No es que estén mintiendo o que estén locos, sino que realmente sufren esos síntomas por una hipocalcemia. Y el último casito que les traje es el de un hombre de 78 años que se encuentra sin respuesta en el postoperatorio inmediato por una policistectomía. Ha recibido 3 dosis de morfina y el paciente tiene unas pupilas mióticas y su respiración es bastante superficial, ¿no? En el resto del casito decía que su frecuencia respiratoria estaba en 5 por minuto. Es un paciente con una depresión respiratoria bastante grave, ¿no? ¿Cuál creen que sea la razón de que este paciente esté con la depresión respiratoria? Porque lo principal, como les dije al inicio de todo, el AGA es un examen de ayuda diagnóstica, ¿no? Primero tú deberías plantear cuál es el caso que estás teniendo y luego con tu AGA lo sustentas, ¿no? Pero lo primero que deberías tener es, conociendo los datos del caso, pues ir sabiendo de qué se trata, ¿no? En este caso, ¿qué están pensando que es lo que causa la depresión respiratoria del paciente? Un paciente postoperado que tiene pupilas mióticas y una respiración superficial. Ya ha recibido morfina. Está más que cantado. Una intoxicación por opioides. Exacto. Bueno, y en este caso, entonces ¿qué esperan tener? ¿No? Si
ver los resultados estos de acá, ¿no? A ver, ahí, escondido. ¿Qué esperan tener en un paciente que tiene una intoxicación por opioides? Hay una depresión respiratoria. Si la depresión respiratoria existe, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una alcalosis o una acidosis metabólica o respiratoria. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Las depresiones respiratorias, ¿qué es lo que causan? Hipoventilación. Y en la hipoventilación, ¿qué hay? Una acidosis respiratoria. Bien ahí. Entonces, este pacientito va a tener una acidosis respiratoria. Y es lo que vamos a verificar en nuestro AGA, ¿no? Pues acá lo tenemos. Estos son los resultados. Y primero vamos al pH. Efectivamente tiene un pH de 7.18, que es debajo de lo normal. Significa que el paciente está en acidosis, ¿no? Y vamos a nuestro bicarbonato. Nuestro bicarbonato está normal, entonces buscamos en el CO2, ¿no? El CO2 está aumentado, ¿no? Por el mismo hecho de que el paciente está hipoventilando, el CO2 está aumentado. Entonces nos confirma de que se trata de una acidosis respiratoria, ¿no? Y hay que ver si es que el paciente está compensando bien, ¿no? Para lo cual vamos a calcular con esta formulita de la acidosis respiratoria. Como ya les había mencionado, los principales trastornos que les van a venir en los exámenes van a ser las acidosis, ¿no? Metabólica o respiratoria, ya sea aguda, como en este caso, o la crónica, que es en los casitos que les van a dar de EPOC, ¿ya? Lamentablemente no puedo encontrar ni un ejemplo para poder traerles, pero poder practicar, pero bueno, ya saben, ya en qué momentos van a utilizar. En la del EPOC solamente cambian el 0.1 por 0.4. Ya, bueno, calculen. Tenemos 62 de CO2, entonces ha aumentado 22 de lo normal, ¿no? Entonces calculamos acá, 22 más allá de lo normal por 0.1 sería 2.2, ¿no? Entonces, el bicarbonato, que normalmente es 24, más 2.2, el paciente debería estar en 26.2 aproximadamente de bicarbonato. Pero más bien está como que tendiendo hacia abajo, ¿no? Está en el límite inferior de este bicarbonato. A pesar de que está normal, no está con la respuesta que nosotros esperaríamos. Entonces significa que este pacientito, aparte de tener su acidosis respiratoria, está teniendo un problema adicional que hace disminuir su bicarbonato. Algo que sí no coexiste son la alcalosis respiratoria y la alcalosis respiratoria y la alcalosis y la acidosis respiratoria. O sea, dentro del pulmón no puede respirar rápido y lento al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que es algo que no coexiste, ¿no? No puede haber algo que te ayude a respirar mejor y te ayude a respirar peor al mismo tiempo. Así que esos dos no coexisten. Entonces, si es que no puede ser estamos con una alcalosis respiratoria, ¿no? Una acidosis respiratoria. ¿Qué cosas te pueden causar que el bicarbonato baje, ¿no? Dentro de los trastornos primarios que habíamos visto. Los que bajan el bicarbonato son la alcalosis respiratoria, la cual no puede coexistir con nuestra acidosis que estamos teniendo, o otro que baja el bicarbonato es la acidosis metabólica. Entonces, la que nos queda es la acidosis metabólica. Significa que este paciente, aparte de nuestra acidosis respiratoria, está teniendo también una acidosis metabólica, que se está sumando a su trastorno inicial, por lo cual el pH, como ya habíamos visto en esta tablita anterior, va a estar más bajo de lo que esperábamos, ¿ya? Y el bicarbonato va a ser muchísimo más bajo de lo que estábamos esperando también, ¿no? Y esto, ¿a qué se debería? A ver, ¿alguien tiene alguna teoría de por qué a ese paciente con una acidosis respiratoria por causa de la hipoventilación está teniendo también una acidosis metabólica? A ver, está descompensado, sí. ¿Pero por qué? Normalmente las acidosis metabólicas puede ser uno, por el hecho de que pues es un pacientito postoperado, ¿no? Un paciente que está con hipoventilación también tiende a tener menor oxígeno. Como hay menor oxígeno, entonces hay una de las causas que podría ser sería la acidosis láctica, ¿no? En este caso, el lactato
lo encontramos, está normal, ¿no? Ahí no menciono. Es una de las, es una de las causas que podría llevarnos a que este pacientito tenga también una acidosis metabólica agregada a nuestros trastornos que ya estamos viendo, ¿no? Bueno, básicamente eso, pues, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, aparte de siempre ver un trastorno principal, tratar de buscar si es que existe un trastorno secundario para poder diagnosticarlo y también tratarlo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente todo lo que les he traído, ¿no? Sé que es una exposición un poquito larga, pero el tema de AGA también es bastante complejo, ¿no? Lo vemos desde básicas con el equilibrio ácido-base hasta el laboratorio y después en nefro, en múltiples, cursos, ¿no? Por eso es que, pues, tal vez se les hace un poquito más pesado, ¿no? No, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, tal vez más adelante les pueda traer algunos ejercicios, ¿no? No sé si es que hay algunos libros de ejercicios que tengo por ahí, si es que desean para pasarles, para que puedan practicar un poquito, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, tal vez para finalizar con esto, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay preguntas, con esto terminaríamos la exposición. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Bueno, chicos, entonces ya que